Saludos, mi nombre es Reidira Sánchez y en esta oportunidad estaremos hablando sobre la historia de la música. Entonces comenzamos hablando de la época primitiva, donde se decía que la danza y la música eran sinónimos de vida y por el contrario, el silencio y la quietud de muerte. Se data que 3000 años antes de Cristo ya habían evidencia de que existía en Sumeria el arpa y la lira. No se dice que hay representantes específicos de esta época, ya que el pueblo era el encargado de involucrarse en las ceremonias. Esta época, caracterizada de gran sencillez, de un sentido instintivo y mimético de representación e imitación, donde la voz propia era la protagonista y toda la naturaleza. Entonces pasamos de la época primitiva a la antigüedad. En la antigüedad las civilizaciones eran totémicas y creían en varios dioses politeístas. Asimismo, la música se relacionaba a la imitación de los dioses según los veneraban. En medida que esta civilización evolucionaba y se encontraban objetos así como huesos, conchas, el mismo cuerpo, se enriquecía su repertorio. En la Edad Media, la música más relevante era de carácter religioso. Aquí es donde surge el canto gregoriano, donde existía una música vocal sin acompañamiento instrumental monódico y cantado en latín, ya que este era el idioma que prevalecía por la iglesia. También existía la música profana por los menestreles, quienes eran trovadores y juglares que amenizaban las fiestas y banquetes con su canto de carácter lírico y narrativo, una forma de poesía en que dedicaban entonces a narrar todas esas historias épicas y amoríos. Entre los instrumentos destacados de esta época está el rabel, el laúd, la guitarra, la lira y en menor importancia la trompeta y los cuernos. Entre los representantes más destacados de esta época encontramos a Leonin, Peronin, Vitri, Macholt y Landini. Y así es como pasamos al Renacimiento. La música del Renacimiento se caracteriza por ser polifónica y completa de 4 voces, así también polifónica o secular, donde se comenzó a decir que el instrumento podría ser acompañado por voces y viceversa. Las voces podrían ser acompañadas de instrumentos. Aquí la música se conoce como protestante o religioso y el texto prevalece y se le da una importancia preponderante. Aquí la forma musical más destacada es el madrigal y aquí Claudio Monteverdi se conoce como su más grande compositor destacado. Así también surge la Flemish School, donde Dufray se considera como el compositor más destacado, quien desarrolla la música de la misa y el motete. Como instrumentos destacados tenemos el laúd, el arpa, la guitarra, el órgano, el clave y la tecla. Y de esta música del Renacimiento surgen géneros como la ensalada, villancicos y el romance. Y pasamos al barroco. En esta época del barroco la música se comienza a ver como un espectáculo y los aristócratas deciden sobre el virtuosismo de ser espectadores de profesionales y esto obliga a la música a desarrollar varias técnicas. Aquí surgen 3 estilos principales que son el eclesiástico, el camerístico y el teatral. Aquí la cantata se desarrolla como un estilo moderno del madrigal, pero el estilo claramente barroco es la ópera. Entre los compositores destacados de esta época tenemos a un Purcell, a un Handel, tenemos a un Vivaldi, tenemos a un Johann Sebastian Bach, tenemos a un Telemann. Y como instrumentos destacados tenemos un violín, una viola, un oboe, un fagot, unos timbales, el clave, la mandolina, entre otros. Y llegamos al clasicismo, una etapa comprendida desde el 1770 al 1815. Esta etapa dominó toda Europa durante medio siglo. Esto con una forma y estilo racional, con mucha estructura, donde surge la primera escuela de Viena de compositores de alto calibre como Mozart, Haydn y Beethoven. Aquí es donde surge el clarinete y el piano, y decaen instrumentos como el clave, el laúd y la viola da gamba. Se caracteriza
por sus formas vocales como la ópera seria y la ópera bufa, y sus formas instrumentales como la sinfónica, la sonata y el concierto. El romanticismo. El romanticismo es una etapa comprendida desde terminada la transición clásica 1820 hasta inicios de la época moderna 1900 o 1910. Aquí surge el Lied, que es canción en alemán, y la sinfonía se libera del mecenazgo. La forma más importante son la cíclica y la programativa, y su forma más característica es el poema sinfónico. Está Paganini, Schubert y Weber, que se consideran como los precursores del romanticismo. También está Berlioz, que se conoce como el gran compositor de esta época, y su obra destacada, la Sinfónica Fantástica. El romanticismo es una etapa de emoción y sentimientos, donde dejarse llevar y fundirse y materializarlo eran parte de esta trama. Aquí surge el nacionalismo, una ideología así como el folclore que decía que cada país busca su identidad a través de la cultura, la política y la economía. En esta etapa quiero destacar autores como Richard Strauss con obras como Así habló Zaratustra, Don Quijote, Burlesque. Está Giuseppe Verdi con La Traviata, Rigoletto, Aida, El Trovador. Así también el magnífico ruso Piotr Tchaikovsky con obras como El Cascanueces, El Lago de los Cisnes, Romeo y Julieta, y La Danza del Azúcar y Hamlet. Félix Mendelssohn con la famosísima Marcha Nupcial y Un Sueño de una Noche de Verano. Y llegamos al impresionismo, una etapa comprendida desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Aquí destacamos a Debussy, y por qué no de la mano de Erik Satie, quien inventó un lenguaje especial que influyó de manera preponderante a Debussy. Así también tenemos un Maurice Ravel con una obra súper destacada como El Bolero. Surge la segunda escuela de Viena con un Albert Schönberg y otras tendencias de entreguerra como la dodecafonía y el neoclasicismo y el neopopulismo. Si bien culminamos con las etapas con el futurismo, un movimiento italiano que introduce a la música a un nuevo mundo sonoro a partir del 1910, con autores destacados como un Russolo y un Pratella, o un Carl Orff que se destaca por su música de carácter pedagógico y su rica ritmicidad en sus propias obras, como una de sus piezas como regalo delegado para la humanidad de una Carmina Burana. Así culminamos con este resumen histórico de la música, de la historia musical, esperando que la síntesis sea de provecho. Para concluir, entendemos que así como estas etapas que ha visto toda la historia de la música, seguirá evolucionando conjunto y aunado al concepto y al conocimiento del ser humano y generaciones venideras, adaptando y ayudando a los nuevos tiempos a seguir evolucionando y avanzando a los conceptos de nuevas generaciones.